tenían que ser espacios relativamente grandes para que estos entren, y bueno, en este momento eran perseguidos por los romanos, ya que esto no era algo permitido, porque todo lo que era la religión hablaba mucho de lo que era la redención y el alma después de la muerte, y todos estos eran conceptos nuevos para los romanos, porque hasta ese momento para ellos la guerra era casi todo, y bueno, acá como que también muchas personas empezaron a replantear que capaz la guerra no era lo mejor y cosas así, como que llevó todo un proceso hasta que el cristianismo fue aceptado y fue la religión oficial, digamos, de este pueblo. Claro, y lo más importante dentro de todo de lo que es la caída del imperio, que caracteriza este cambio de paradigma que se pasa de lo pagano a lo cristiano, es como la vida de los civiles, de la gente del pueblo cambió de manera rotunda, de manera de que hasta el calendario se basaba de otra manera, la vida diaria de los romanos era muy distinta a lo que era en un comienzo, y como al cristianismo se lo tenía en un inicio como un culto, como algo de pocos fieles, que fue ganando territorio y avanzando de manera exponencial. Y sí. Y esos cambios que indicás, ¿cuáles son? Decía, habla de cómo la vida se vuelve más individual de manera social, justo también relacionado a lo que es cómo se ve vulnerado el poder del imperio, y se vuelve más individualista, los ciudadanos no eran tan cooperativos y no eran tan sociales, se veía afectado de eso. No me acuerdo que otra cosa más. Bueno, después también lo que hablamos con las chicas era de cómo se sacó esto de lo que era el emperador, digamos, y ahora la base y lo primordial era la religión, digamos, era lo que se avalaba en el momento, que cambió rotundamente. Bueno, eso es más que nada. Lo otro que dijeron primero, como que tienen que revisar el tema eso del paso a ser individual, que se dice, está en la clase, pero no sé, me parece que tienen que volver a escucharlo. Pero el cristianismo lo que ataca básicamente es la autoridad del emperador, porque a quien le da la autoridad es a Cristo. Entonces eso es lo que entra, digamos, en discordia con el sistema romano, que idolatraba al emperador tanto como uno de los tantos dioses que tenía. Entonces ahí es el encuentro. No sé si escucharon la frase esa bíblica que dicen, para el César lo que es del César y para Dios lo que es de Dios. Entonces eran como situaciones de poder que estaban en conflicto, y más allá de que después hayan dejado de ser perseguidos los cristianos, nunca pudieron conciliarse los dos sistemas, los dos tipos de creencias. Sí. Y también al ser clandestinos, sus ritos los realizaban en catacumbas que eran subterráneas. Y ahí también entraban en discusión de que si en serio se realizaban los ritos o porque eran muy angostos los espacios que habían ahí. Bueno, pero eso fue al principio, cuando todavía los cristianos eran pocos. Lo importante, digamos, y la herencia de ese periodo es la celebración en lugares cerrados. ¿Qué quiere decir iglesia? ¿Leyeron en el Leland Roth qué quiere decir? ¿De dónde viene la palabra? ¿No? ¿Alguien leyó Leland Roth? Asamblea, profe. Muy bien, asamblea. ¿Y en latín cómo se dice? ¿Te acordás? Es eclesia. Iglesia es de eclesia, y eclesia quiere decir asamblea. De ahí es el nombre. Entonces lo que importa es más que nada la reunión de la gente. Y en eso se fundamenta el rito. Por eso de que pasan a ser individualistas, tienen como que remirarlo. Bueno, después ahí vemos un mapa. Ese mapa que nos está indicando. Este mapa, ¿por qué lo colocaron? Para representar, para representar las invasiones de los bárbaros, ¿no? Claro que con esto nosotros lo que queríamos marcar era que, bueno, en este periodo fue que comenzó la caída del Imperio Romano de Occidente, con estas invasiones bárbaras. Digamos que para los romanos consideraban bárbaros a todos aquellos que pertenecían al Imperio Romano, digamos. Eran pueblos no civilizados, ¿no? Claro.
Claro, eran nómadas y lo que intentaban conseguir era el lugar más estable para poder quedarse. Lo que los romanos entendían que no eran civilizados, todos cuyos esos pueblos, la mayoría se terminaron convirtiendo también al cristianismo, digamos. Esto, ¿se acuerdan cuando vimos Roma, que hablamos de la importancia de los límites y las fronteras? Y es en este momento cuando esos límites empiezan a horadarse y a deshacerse, digamos, y todos los otros pueblos entraron también a ser entraron también a romanizarse de alguna manera. Pero hizo que el sistema del imperio empezase, tanto como por las invasiones, como por los cambios en distintos tipos de creencias, empezase a flaquear. Entonces, ¿cuándo o qué fecha se toma como caída del Imperio Romano? ¿Cuál es la fecha que se toma como caída del Imperio? Ya lo vimos en el Imperio Romano. Creo que era por el 400, no me acuerdo si era 37 o algo, no me acuerdo, era 400 y algo. Se toma porque es el siglo V, es el 400 y algo, 476 dice acá una compañía. Entonces el 476 tienen que marcarlo. Si bien es el siglo V, les volvemos a repetir que el siglo no es un punto. El siglo es un periodo de 1000 años, digamos, ¿no? Que tienen que ir marcando. Entonces tienen que poner ahí todos los o sea, no la fecha, pero una fecha es un año como el 231, como tiene que ser la fecha del edicto de Milán, como esto, pero el siglo no es una línea, el siglo es un periodo, ¿se entiende? Entonces eso está acá mal representado. El siglo V no es un punto, acá es el 476, ¿sí? Ajá. Pero la manera de representarlo en todo caso podría ser pintar como periodos de diferentes colores, por ejemplo. ¿Estaría bien de esa manera representado? ¿O no, o sea, el tema es que tienen que marcar, acá supongo que esto es el siglo I, sí. O sea, el siglo I es todo esto. Claro. El siglo II es todo esto. Entonces acá pueden poner 100, acá pueden poner 200, acá pueden poner 300, acá pueden poner 400, acá pueden poner 500. Pero el siglo V es todo esto. Claro. ¿No? Entonces acá va el 500 y el 476 estará más o menos por acá. Y el 313 estará más o menos por acá, antes de que empecemos a ver la construcción de todos los templos, digamos. Cuando se empieza a poder construir todo este periodo previo, es de celebraciones clandestinas, como le dicen ustedes, a la celebración, ¿no? Entonces también, por ejemplo, profe, nosotros marcamos las domos eclesiales, también ahí podríamos aclarar que era como un periodo clandestino, digamos, diferenciando también en la línea de tiempo esa diferenciación, digamos, de... Claro, y notar el cambio cuando deja de serlo. Claro. Es que bueno, esa es la bisagra. Okay. Esa es la fecha que nos importa, digamos, de cuándo empieza a poder celebrarse libremente el culto y hasta cuándo fue que los cristianos debían esconderse, digamos, porque eran perseguidos. Por eso marca el inicio de la construcción de los templos, que es lo que nos importa. En este periodo previo, Cristo no nace en Roma, digamos, nace en Belén, bueno, muerto en Jerusalén. Todo este periodo no es que llegó el cristianismo al otro día a Roma, pero fue un proceso que fue ganando cada vez más fieles, digamos, y que fue un proceso bastante largo. ¿Ya? Fueron, por decirlo, más de 13 horas, cerca de 300 años, en donde todas las celebraciones se hacían o en las catacumbas o en las domus o en espacios que fuesen cerrados y no visibles. Entonces, así como ponen la domus, entonces acá sería como un periodo donde la religión se practica o los ritos se celebran en espacios escondidos. Acá es cuando empiezan a verse los templos. ¿Está? Okay. Eso es lo que les tiene que quedar claro, sobre todo para cuando reinan. ¿Estamos? Profe, por ahí cuando Constantino toma la decisión de buscar este espacio que serían los pasar de los templos a no me sale la palabra, a las basílicas,
Es necesario, entra entre lo contextual y entre lo espacial, de cómo hace ese paradigma de cambio, de cómo se toma el espacio que se dedicaba al templo y se lo pasa a la basílica, dándole mucha importancia a cómo está ornamentado en cuanto a los paganos, o pasa más a lo espacial. Y eso es más como espacial. Acá lo que nos importa es ver la fecha a partir de cuando se hace primero oficial y después hay una fecha en que pasa a ser la religión, digamos. Primero se admite el culto o se legaliza y hay otra fecha en la que la religión es la oficial del imperio. Entonces ahí es cuando empieza a tener mucho más importancia la construcción y como Constantino precisamente es quien le da mucho impulso a raíz de quién, por qué se convierte Constantino. Por su mamá, que era como, bueno, era creyente y sentía afinidad por la religión, entonces después él se termina transformando también en cristianismo. Y también porque él le atribuye, digamos, una victoria importante a su cambio de fe o a su nueva fe. Entonces, bueno, esas cosas son las que hacen que haya un cambio en lo que es la oficialización de la religión. ¿Está? ¿Alguien de los otros grupos quiere agregar algo? Estefanía, no sé si tiene algo pendiente por decir. Por ahí, una de las preguntas que pide la guía para el aspecto contextual dice dónde y por qué se define el lugar de implantación de la iglesia. No sé si qué pensaron en eso el grupo. Sí, ¿Dónde eso elegían para implantar la iglesia? ¿Dónde se construían esas iglesias? Las iglesias cristianas, ¿dónde se construían? Tenía que ver con los mártires, por ejemplo, si era un espacio sagrado, eran espacios sagrados, pero por ejemplo en el caso de San Pedro, que fue un mártir y un apóstol de Jesús, digamos, es donde fue martirizado, entonces por esa razón se construye ahí el templo, digamos. ¿Y eso estaba dentro de la ciudad en ese momento o estaba a las afueras, alejado? Era la colina del Vaticano. Me imagino que estaba como alejada. ¿Escucharon la palabra extramuros? Sí. ¿Y qué querrá decir eso? Claro, como fuera, digamos, alejada de la ciudad. Fuera de lo que eran los muros o los límites de las ciudades. Primero porque no había espacio ya dentro de las ciudades. Ustedes vieron que para construir un foro se demolía otro. O sea, Roma era una ciudad demasiado compacta, entonces bueno, primero que no había espacio, y después también por esto que se construían donde los espacios ya eran sagrados, en general eran lugares donde los santos habían sido martirizados. ¿No? Claro, como monumentos cristianos los hacían. Como también mausoleos. Entonces acá le falta agregar eso que yo le saqué porque era la Basílica de San Pedro actual. Tienen que ver, digamos, que es extramuros. Entonces eso es lo que falta. ¿Estamos? Sí. Bueno, muy bien. Entonces dejamos de compartir esto y viene el grupo 12. Grupo 12. No tengo grupo 12. Grupo 12 solo tengo presente a Santoro.